Bueno, hoy vamos a dar por concluido los 5 videos de las 5 grandes estrategias de disciplina. Estamos en nuestro taller de familias plenas, parentalidad positiva, crianza de la A a la Z. Y vamos a terminar el tema de la D con disciplina en la parte número 5. Recuerden que la disciplina es la guía para la vida y la que nos permite encauzarnos a tener un mayor río de bienestar sin caer en el caos ni en la rigidez. Ya vimos en los primeros 4 videos que 2 cerebros son mejor que uno. Ya vimos también que hay que integrar la escalera metafórica de la mente y vimos el cerebro en la palma de tu mano. También ya vimos que hay que utilizar las narraciones para integrar la memoria para crecer y curarnos, ¿no? Nos ayuda eso para evitar eventos traumáticos, que se construyan entonces, o trabajarlos si ya sucedieron. Y en el video anterior también vimos que hay que ejercitar la visión de la mente, o sea, esta teoría de la mente que es fundamental para entendernos a nosotros mismos y a los demás y desarrollar a su vez empatía y compasión. Y justo es lo que vamos a hablar en este video número 5, que se llama la conexión yo-nosotros. Integrarnos a nosotros y al otro. Los autores de este mismo libro, aunque estamos hablando del cerebro del niño, Tina Payne y Daniel Siegel, que acuñó el término de visión de la mente y para otros autores es mentalizar, nos han ilustrado y ayudado mucho a madres y padres porque nos están permitiendo entender mucho, a ser más compasivos con la conducta de nuestros hijos, pero también a darnos herramientas y estrategias. Y muchas de estas acaso no son que nuestros hijos sean mejor con las otras personas, que si tienen hermanos se traten bien entre ellos, que puedan compartir en algún momento, que sean empáticos con las personas a su alrededor, que se conviertan en buenos ciudadanos. Muy probablemente son muchas de las cosas que queremos para nuestros hijos, sin depositar esas grandes expectativas sobre ellos. No hablo de ese tema, eso lo veremos en la E. Pero sin embargo, algunas veces eso es muy difícil y posible. No es un reto bien grande el que nuestros hijos hagan tribu con nosotros, se conecten, pero al mismo tiempo tengan su propio sentido de la individualidad. Es una de las tareas más arduas que tenemos los padres, pero espero que estas 2 herramientas, la número 11 y la número 12, les ayuden a hacer esto. Daniel Siegel y Tina Payne crearon en tormenta cerebral, particularmente Daniel Siegel, un término muy lindo y que creo que explica mucho, que se llama yosotros. Sí, como esta combinación del yo con nosotros. Y él dice que yosotros es como esta identidad integrada que toma mucho sentido cuando nos tenemos en consideración tanto a nosotros mismos como a las personas. Es decir, cuando tenemos interconexión, cuando tenemos interdependencia, en donde podemos ser individuos, pero también como hacer tribu, hacer equipo. Pues es como que la ideal, ¿no? De hermanos, parejas, familia, trabajadores, ¿no? O sea, como poder integrarnos a los otros. De tal manera que ellos nos dicen, hay tantos modelos, hay tanta gente que a veces está involucrada en la relación o en la educación de nuestros hijos, que es importante plantearnos qué clase de modelo mental están teniendo esas personas. Es decir, qué ejemplos, qué narraciones, qué cosas escuchan, de qué hablan, qué comparten cuando hablan, cuando opinan, o qué publican si ya tienen redes, ¿no? Qué modelo mental. Y quizás, bueno, aunque es un poco difícil, pero porque la vida así es, si estamos dándonos cuenta que hay un modelo mental que no nos gusta de esa persona que está cerca de nuestro hijo o que la visita, probablemente valdría la pena replantearnos si necesitamos hacer alguna separación momentánea o temporal. Como por ejemplo, alguien que le hable muy mal de su madre o de su padre, o alguien que también haga muchas críticas cuando lo ve acerca de su cuerpo, que ya sabemos que eso no se hace. De tal manera que yo les invito a preguntarse, ¿qué modelos mentales? Como tarea, anótenlo. ¿Qué modelos mentales? Cuando yo lo hice también me ayudó mucho. Están teniendo de las personas que me ayudan a criar y a co-criar y a educar a mi hijo o a mi hija. Y ya teniendo esa claridad, entonces yo les invito a preguntar, ya teniendo esto entre el yo y nosotros, en el yosotros, ¿en qué necesita ayuda mi hijo? Necesita ayuda en su yo relacional, en aquel en donde le permite conectar, compartir y estar con los demás, o necesita ayuda en su yo individual, en donde necesita defenderse, conocerse y sentirse a gusto con la persona en la que se está convirtiendo. Eso es muy importante y nos puede ayudar muchísimo.
¿En qué necesita ayuda tu hijo? Yo te invito a que lo clarifiques. Y por eso vamos a aterrizar en la estrategia del cerebro número 11. La estrategia del cerebro número 11 dice: aumenta el factor diversión en la familia para conectar y disfrutar la compañía del otro. Y aumentar la diversión es una estrategia maravillosa, sobre todo cuando tenemos hijos pequeños, porque cuando cambiamos la voz, cuando hacemos de cuenta que nos ponemos algo en la imaginación, eso conecta muy bien con ellos. Aumentar el factor diversión en la familia, pues la verdad es que nos invita a revisarnos, porque muchas veces sin querer reprimimos conductas divertidas o de expresión emocional de nuestros hijos, porque pueden ser muy ruidosas. Entonces nada más les invito a tomar conciencia, porque hay que analizar, para poner diversión en la familia, tengo que identificar si mi hija o mi hijo está en un modo reactivo o en un modo receptivo. ¿Reactivo cómo? Pues como su nombre lo indica, reaccionando o con mucho en este cerebro primitivo, así de que de malas, de que tiene hambre, tiene sueño, tiene necesidades fisiológicas y probablemente no va a reaccionar con tanta facilidad. Y por otro lado, está en una postura más receptiva, de tal manera que va a sentir con agrado esa broma, va a sentir con agrado y va a disfrutar ese chiste que yo pueda tener. Yo les invito a que sea esto antes de meter esta estrategia del factor diversión en la familia. Pero al divertirnos, yo les invito a analizar con quién se divierten más ustedes como mamás, papás y cuidadores. ¿Quién me genera esa diversión y alegría? Tantas que a veces puedo tener risas y tengo como dolor en el estómago, ¿no? Entonces, eso mismo queremos para nuestros hijos, y esto va a ser un gran predictor para sus relaciones sociales. Vamos a pensarle, la diversión en la familia nos conecta con nuestros amigos, nos hace estar de mejor humor. La diversión genera dopamina, que es un neurotransmisor muy importante para el bienestar temporal. O sea, esto tiene muchas implicaciones positivas, de tal manera que ni siquiera tenemos que hacer grandes experiencias, ni tan laboriosas ni costosas para aumentar. Podemos, si están en un modo receptivo, jugar, poner alguna voz chistosa, ver un video de chistes, ver un TikTok respetuoso con los niños y las niñas, ¿no? O sea, algo que sea como que nos ayude a conectar, porque la diversión, al igual que el dolor, nos conectan con las personas. Y yo les invito a ejercer una paternidad más lúdica. Me encanta lo que dicen los autores, de tal manera que se desarrollen más experiencias positivas, y son las que se quedan. Recuerda, muchas de las experiencias que tú le narras ahora a otra persona que eres adulto son aquellas en donde te divertías en la infancia. Y esta es una gran estrategia. Recuerden, la disciplina es la guía y la diversión puede ser una gran herramienta para eso. Bueno, yo sé que acá luego muchos me pueden decir, ¿pero a qué hora? ¿A qué hora? Si venimos cansados del trabajo, si tenemos que hacer la comida, si tenemos que comprar la comida, si tenemos que arreglar la casa, ¿a qué hora? En los momentos de cotidianeidad, en algún momento gracioso. De tal manera que si nos ponemos a pensar que esa rutina o ese hábito que mi hijo no quiere tener, y le metemos quizás esa rigidez de lo tiene que hacer cuando quiero y como quiero, lo más probable es que no se logre. Pero si de repente lo metemos con un factor divertido o con algún juego, es mucho más probable que paradójicamente nos ahorremos tiempo y energía. Así que te invito a poner en práctica esta estrategia del cerebro pleno número 11. Y vamos a terminar con la estrategia plena del cerebro número 12. Ay, es la que de repente nos da coco a las mamás y papás, y es conectar a través del conflicto. Enseñar a nuestros hijos a pensar en nosotros en el conflicto. Algo que me gusta mucho de una de las frases que nos deja el libro es que el conflicto es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para resolver un problema de esos que surgen día a día. Entonces vamos a enseñarle a nuestros hijos a ejercer la visión de la mente y a tener claridad de sus propias emociones y sentimientos, pero también de las otras personas. ¿Y acaso esto no también es hacer empatía? De tal manera que ellos nos dicen en una actividad bien sencilla y literal, cuando sobre todo son más pequeños nuestros hijos, es pensar y ponernos en el mirar a través de los ojos del otro. Tienen 3 partes esta estrategia. La primera es mira a través de los ojos de la otra persona. Y nos dicen que imprimamos una foto y como manera de máscara veamos frente al espejo y narremos e invitemos a solas a nuestro hijo cuando esté en algún momento para que la pueda hacer. De tal manera que es, bueno, mi hermano, ¿por qué pudo haber reaccionado de esa manera ya teniendo esta máscara? Bueno, mi hermano pudo haber reaccionado porque
Yo le quité y no le pedí permiso. Yo no le ayudé con esto porque no quería compartir. Yo también me pongo esta máscara para entender que tenía sueño. Le pongo esta máscara como metafórica, también puede ser cuando nuestros hijos son mayores y adolescentes, de tal manera que mirar a través de los ojos es fundamental. La segunda parte de la estrategia es escucha lo que no se dice y es ayudar a enseñarles a manejar y entender el lenguaje no verbal. Ese que intuitivamente tienen los bebés cuando están en nuestros gestos, cuando ven nuestros gestos en los primeros meses de vida, pero a veces no lo tienen con otras personas. Entonces enseñar y preguntar, ¿te parece que tu hermano quería compartir? ¿O te parece que era el momento para que tu amigo te preste eso? ¿O qué cara o cómo veías su cuerpo? ¿Estaba así como muy rígido? ¿O cómo se sentía? ¿Se sentía relajado? Vamos a enseñarles haciendo estas preguntas para que ellos puedan responder. Acuérdate que la pregunta tiene un poder enorme. Y la tercera parte es la reparación, quizás cuando ya se dio el conflicto y no pudimos hacer esto. Reparar es fundamental y esa es de hecho la función de la culpa. La reparación es acercarnos, pero va más allá de él. Tienes que disculparte con tu hermano, tienes que disculparte con tu hermana o pídeme perdón, sino es lamento mucho que mi actitud te haya puesto así o que yo tenía tantas ganas de eso y no pude esperar, por poner un ejemplo, que no lo pude hacer diferente. De tal manera que enseñarles a reparar es para enderezar las cosas, para que las puedan hacer diferente, sobre todo si ya perdimos el control. Enseñarle estas cosas a nuestros hijos y conectar a través del conflicto como una oportunidad para resolver que eso es importante para nosotros puede ser una gran lección para su vida, para sobre todo en el intercambio de comunicación y convivencias en futuras relaciones. Yo espero que estas dos estrategias que han hablado de cómo ejercer un cerebro más pleno te estén ayudando. Y quiero hacer solo una pequeña síntesis para no demorar más. Y es cómo construir entonces un cerebro pleno para nuestros hijos. Porque recuerden que el cerebro es el que guía todo y queremos a través de nuestras estrategias ayudarles. Pues se construye entonces de 4 maneras. Primero, ayudarlos a integrar su cerebro de una manera vertical, es decir, a tener más control de su cerebro inferior y superior, para que el superior le ayude. Luego, de una manera horizontal, integrar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, para después, a través de las narraciones, utilizar la memoria para ayudarlos a curar, sanar y crecer. Y por último, tener una visión de la mente, integrándose con otras personas, ya salir de su mente para convertirse en un nosotros. Yo espero que todas estas estrategias nos puedan ser de utilidad y si tienes alguna duda, comentario o pregunta, házmelo saber por aquí en YouTube o también en Facebook, Instagram o TikTok, donde también me puedes encontrar como psicóloga Emilia Espada Sosa o Familias Plenas, Parentalidad Positiva. Nos vemos en la letra E.